Ok, familia, si pueden tomar sus lugares y ya vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra predicación expositiva, secuencial o consecutiva, ¿verdad? Como ya saben, aquí vamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder predicar el consejo completo de Dios. Y bueno, familia, pues hoy tenemos un tema muy controversial, como todos los que hemos estado viendo últimamente, ya que pues estamos en esa recta final del Evangelio de Marcos, en donde pues hemos visto que ya se acerca el momento culminante, ¿verdad?, de todo el Evangelio. Hemos estado viendo la deficiencia del corazón de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y todo eso nos ha llevado a una serie de enseñanzas reflexivas para todos los que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque así como aquellos eran discípulos de Jesús, así nosotros, 2000 y tantos años después, pues somos ahora nosotros, ¿verdad?, de sus discípulos. ¿Y para qué nos sirven precisamente todas esas enseñanzas? Para darnos cuenta de que todo cumple en la Escritura, para darnos cuenta que de la misma manera como en aquel entonces habían esas debilidades en el corazón de los discípulos de Jesús, siguen existiendo esa serie de debilidades en todos nosotros, familia. Entonces, la verdad es que a mí en lo personal, cada que preparo los bosquejos, pues a veces hasta se me salen las lágrimas porque sí, observo cómo es muy fácil decir, ay, qué mal actuaron los discípulos, qué mal, ¿verdad?, que fueron tan infieles con Jesús, qué mal que fueron tan traicioneros, qué mal que fueron tan inestables, porque hoy vamos a ver esa parte de los discípulos de Jesús. De hecho, el tema del día de hoy tiene como título, ¿verdad, Miguelito? ¿Puedes estar en la multimedia, hijo, por favor? Ahí ponte una sillita ahí para que pongas, por favor, el título que tiene por nombre Discípulos Inestables. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues la verdad, desde el título, ¿verdad? Ya sabemos que a lo mejor por ahí van a venir una serie de exhortaciones, pero más que exhortaciones, familia, son reflexiones para nosotros. Y aparte también les voy a decir algo. O sea, de nada sirve que una predicación te exhorte, te llame la atención, a veces hasta te regañe, ¿verdad?, la predicación, pero de nada sirve si en esa misma predicación no se te da la aplicación para que podamos llevar a cabo la manera que Dios quiere que tengamos nosotros como sus hijos de vivir. ¿Verdad? ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, aquí, de la misma manera que nos va a hablar de la inestabilidad de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? A ver, levanten su manita. Bueno, la mayoría, gloria a Dios. Pero imagínense si los de aquel entonces que caminaban con Jesús, que vivían con Él, desayunaban con Él, cenaban, se iban a dormir a la misma habitación, a la misma casa, en el mismo lugar en donde les agarrara ahí la noche, estaban con nuestro Señor Jesús. Imagínense si aquellos eran inestables, ¿qué nos podemos esperar, verdad, nosotros? Pero miren, todavía no llego a la aplicación, ¿verdad?, de esta prédica, pero de una vez les voy diciendo el final feliz, que todos aquellos con todo y su inestabilidad, solamente uno fue el que se perdió, ¿verdad? Entonces yo espero que todos los que podamos llegar a ser inestables en estos momentos para con nuestro Señor Jesús, pues no nos perdamos, ¿verdad? Sino que nos pase lo mismo que al apóstol Pedro, podamos regarla, ¿verdad? Ser que tres marihuanadas, ¿verdad?, que llegó a ser el apóstol Pedrito. Sin embargo, pues sabemos
que el final fue feliz, ¿verdad? El final de Pedrito ahorita se encuentra en la presencia del Señor, en un lugar muy, muy especial allá con el Señor. Entonces, esa es la intención de la predicación del Evangelio, familia. O sea, que sí, sintamos, ¿verdad?, que el Señor nos está hablando, nos está diciendo muchas de las ineficiencias que tenemos, pero lo más hermoso del Evangelio es que también nos dice, pero tú puedes. O sea, así ellos pudieron, tú también puedes. Imagínense si ellos pudieron, que todavía en ese momento no se formaba la iglesia, en esos momentos el Espíritu Santo estaba solamente en Jesucristo, en nadie de ellos estaba todavía el Espíritu Santo. Entonces, si ellos que no tenían al Espíritu Santo pudieron, pues nosotros con más, ¿verdad? Amén, familia. Ok, discípulos inestables. No le estoy diciendo a ustedes, así se llama, ¿verdad? Pero bueno, si aquí nos va quedando el saco a nosotros, no te lo quites, ¿no? Porque luego esa es la situación que dices, no, a mí no me queda el saco. No, claro, si lo estás sintiendo como exhortación, claro que a todos nos puede quedar el saco de lo que hoy el Señor nos va a hablar. Amén. Bueno, en Marcos 14:43 al 52 encontramos nuestra cita base, nuestra cita central del día de hoy, y dice así: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Señor bendito Dios, hoy estamos aquí escudriñando una cita que aparece en el texto sagrado, en donde tú nos quieres dar una enseñanza el día de hoy, mi Dios, para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de los que nos están viendo también por internet. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú tomas en cuenta la necesidad que nosotros tenemos para darnos las indicaciones, las instrucciones, las exhortaciones, Señor, para que nuestra vida pueda ser transformada a través de tu palabra, a través del Evangelio, a través, Padre mío, de todo el testimonio que nosotros encontramos a través de este libro sagrado que es tu palabra, que es la Biblia, Señor. Gracias por darnos este privilegio de poder escuchar tu voz a través de un servidor, mi Dios, porque eso es precisamente a lo que he sido yo llamado, a ser un mensajero, Padre mío. Tú eres el mensaje, tú eres, Padre mío, el que nos da la palabra, pero siempre es necesario de un siervo inútil que venga a un púlpito a presentar tu enseñanza, a presentar tu palabra. Y te pido, Padre, que me uses como ese siervo inútil que yo soy, mi Dios, para que cada una de las personas que escuchemos este mensaje podamos ser transformados a través de tu escritura. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, familia. Ok, pues aquí vemos la idea central para que
no nos salgamos del camino, ¿verdad? Acuérdense que por eso siempre es necesario el título de la prédica, es necesario saber cuál va a ser la idea de este sermón, de esta predicación o enseñanza, como ustedes le quieran llamar, y saber cuál va a ser nuestro destino, precisamente para que no nos empecemos a ir por otro, para que no empecemos a darle otra interpretación diferente a la prédica que el pastor está aquí exponiendo y no podamos llegar al mismo lugar en donde todos debemos de llegar, ¿verdad? Entonces esa idea central dice así: la inestabilidad espiritual queda expuesta en la hora de la prueba, pero Cristo permanece fiel. El verdadero discípulo debe examinar su corazón para no convertirse en un seguidor que abandona a su Señor cuando el costo de seguirle aumenta. Esa es la intención de lo que el Señor el día de hoy nos quiere hablar. Acuérdense que hay una frase que digo muy frecuentemente, ¿verdad? Que a un cristiano no lo conoces por sus acciones, sino que lo conoces ¿por qué? Y ahorita aplica muy bien para esta predicación del día de hoy. Aquí los discípulos pudieron estar actuando, ¿verdad? Durante mucho tiempo, pudieron estar teniendo acciones, ¿verdad? En donde sí, maestro, lo que tú digas, tú eres lo máximo, tú eres el Señor, nos hemos dado cuenta que tú eres el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro, ¿verdad? No se sentía digno, decía, Señor, por favor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Y muchas cosas, ¿verdad? Que los discípulos estuvieron teniendo en sus actitudes durante 3 años y medio que estuvieron conviviendo con nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente a la hora de la verdad es donde empezaron a sacar lo que realmente ellos tenían dentro, ¿verdad? A un cristiano no lo conoces por sus acciones, lo conoces por sus reacciones, ¿ok? Y entonces eso es precisamente lo que vamos a estar escudriñando el día de hoy, esa debilidad, esa incongruencia con la que muchas veces también llegamos a vivir como cristianos, como discípulos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos al primer encabezado. Vamos a tener 4 encabezados el día de hoy para poder ir discerniendo la palabra, que a final de cuentas cada uno de los encabezados pues, es una frase también confrontativa para que todos nosotros analicemos. Desde el encabezado tenemos que analizar lo que el Señor nos está queriendo hablar de hoy, familia. El encabezado número 1 tiene por nombre: el discípulo inestable puede besar a Cristo y al mismo tiempo traicionarlo. ¿Ok? Eso es muy común, familia. Eso es muy común. Ahora, nosotros como pastores, pues jamás vamos a tener esa herejía que tienen en algunas otras religiones, ¿no? Donde dicen que en esas religiones se encuentra el vicario de Cristo y que ellos son el Cristo aquí en la tierra y cosas por el estilo. Eso es una herejía. Sin embargo, la Biblia sí nos muestra precisamente que nosotros como pastores, que realmente si nos vamos a la Sagrada Escritura, el nombre correcto de los pastores es el obispado. O sea, nosotros somos obispos de la iglesia. ¿Por qué obispos? Porque nosotros supervisamos precisamente que en la iglesia se esté llevando a cabo, pues, una cristiandad, valga la redundancia, de la manera bíblica, de la manera correcta y ordenada conforme a la Sagrada Escritura. Entonces, muchas veces eso nos lleva precisamente a representar la investidura y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, pues si a un pastor que lo estás aquí viendo físicamente y todo eso, y te da instrucciones, y la verdad es que no lo obedeces, pues ¿qué nos podemos esperar de aquel Dios, el Dios verdadero, que es espíritu y que no lo vemos, ¿verdad? Que muchas veces nada más hasta de nuestras
naricitas alcanzan a ver, hasta ahí nos quedamos. Entonces, familia, tenemos que reflexionar mucho en todo esto que estamos viendo. Hace 8 días se trató la prédica mucho de la apatía, ¿verdad? Vimos que hay mucha apatía en los discípulos de Jesús desde aquel entonces hasta la fecha. Entonces, ahorita pues vamos a ver muy parecido también a la apatía, ¿verdad? Que es la inestabilidad que llega a haber muchas veces en nuestros caracteres, en nuestra manera de vivir. Entonces, aquí, repito, el encabezado, el discípulo inestable, puede besar a Cristo y al mismo tiempo traicionarlo. Y la verdad es que muchas veces así pasa. Muchas veces incluso la gente se acerca con los líderes de la iglesia, se acerca con el pastor y hablan de una manera muy sumisa, muy humilde, pero entre pasillos, como se dice, andan hablando pestes. Y no, es que la verdad a mí no me parece esto del pastor, no, es que ya ves tus hijos cómo son, no, mira el localito en el que estamos, ¿verdad? Pues como que ya no estoy ahí muy cómodo, yo no sé por qué hacen esto, yo no sé por qué el otro, yo no sé. Esa es la inestabilidad que desgraciadamente muchas veces la gente llega a tener. Y estoy poniendo un ejemplo en general, ¿eh? No estoy poniendo un ejemplo en donde digan, ay, el pastor cachó, el pastor. No, yo creo que aquí no existe eso, ¿verdad? Yo creo que aquí no existe eso, pero en algunos otros lugares a lo mejor sí existe. Entonces, estamos hablando en general de ese carácter terrible que a veces llega a tener el cristiano. A veces llegamos a ser igual o más inestables de lo que fueron en aquel entonces los discípulos de Jesús. Amén. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí están conmigo? Ok, pues vamos a hacer la exégesis de nuestra cita de Marcos. Y en Marcos 14, 43 al 45 vimos que la palabra dice así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. O sea, fíjense, vayamos en lo que estaba sucediendo. Hace 8 días nos dimos cuenta, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús estuvo ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Estuvo allí, sudando como gotas de sangre, estuvo triste, sobre todo también porque estaba viendo la apatía, ¿verdad? De sus discípulos, que les pedía que estuvieran orando con él, que estuvieran orando con él, y ellos se dormían, ¿verdad? En lo que Jesús estaba en ese sufrimiento. Y vemos que en el último verso de la semana que fue el verso número 42, vimos que él dijo, ya levántense, o sea, ya levántense porque ya viene el que me va a entregar. O sea, él siendo el profeta de profetas, él sabía perfecto todo lo que ya estaba sucediendo. Entonces, en esos momentos que ya estaba sucediendo aquel acontecimiento, ellos estando ahí en el Getsemaní, dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. O sea, de todos los legalistas de aquella época, ¿verdad? Así como ahorita muchos legalistas, como les encanta seguir crucificando a todos aquellos que predican la verdad. Número 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanle y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. O sea, ahí vemos, ¿verdad?, el colmo de la hipocresía. Por eso es que muchas veces para insultar a alguien, ¿verdad?, cuando, como dicen, te está dando las puñaladas así por detrás, que te abrazan, te dicen que es lo mejor de lo mejor, pero realmente como vimos en el encabezado, ¿verdad? Muchas veces con tus labios estás diciéndole algo, ¿verdad? Pero con tus acciones
estás dándole puñaladas a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestros labios muchas veces podemos estar diciendo que Él es nuestro Rey. Ya podemos estar aquí incluso alabándolo, levantando nuestras manos, a veces hincándonos, a veces haciendo tantas cosas que están teniendo una acción que no concuerda muchas veces con nuestras reacciones que tenemos cuando de repente nos pasa algo, alguna situación, cuando de repente ya se nos incomodó, ¿verdad? O sea, mientras estábamos bien cómodos, todo era vida y dulzura, todo era pura expresión de agradecimiento, todo era, sí, Señor, sí, sí, todo lo que tú me digas. Pero cuando hubo una incomodidad, ahí vino una reacción de lo que realmente hay en tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las acciones que nosotros empezamos a tener empiezan a dar evidencia de lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Y luego en el 45 dice, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces, esto nos lleva a reflexionar la siguiente frase que dice así, no todo el que llama a Jesús Señor le pertenece. Algunos lo besan con los labios mientras lo venden con su vida. Hace 15 días por ahí dije una frase, ¿verdad? Que decía que nosotros no necesitamos vender a Jesús por 30 monedas, ¿verdad? Sino que muchas veces nosotros lo vendemos hasta por menos, ¿verdad? Hay veces que nuestras acciones sin sacrificar un solo centavo, nuestras meras acciones están traicionando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo de lo que ahorita estamos siguiendo todavía. ¿Por qué? Porque los discípulos vemos cómo han permanecido en actitudes negativas, en actitudes apáticas, en actitudes infieles, ¿verdad? Entonces repito la frase, no todo el que llama a Jesús Señor le pertenece. Algunos lo besan con los labios mientras lo venden con su vida. Amén. Y vean lo que dice Marcos 7, fíjense, esto ya lo habíamos visto desde hace muchos meses atrás, que dice así en Marcos 7:6, Marcos 7:6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Es esa frase, ¿verdad? Que luego la he dicho así de broma, ¿no? Que de momento dijo Jesús, es que cuando le decían, te amo Jesús, que tú eres lo máximo, y decía, de lengua me como un taco, ¿verdad? De lengua me como un taco. Entonces, algo así es lo que sigue sucediendo, familia. Siguen sucediendo tantas y tantas situaciones en donde con tristeza vemos que en vez de que el pecado, en vez de que todas estas experiencias vayan aminorando esa hipocresía con la que muchas veces nos referimos a Jesús, desgraciadamente va en aumento, y para ello no solamente es en la vida de las ovejas, sino en la vida de muchos ministros. O sea, yo veo tantos videos, tantas cosas que se dicen desde un púlpito, pero lo que está sucediendo en la vida realmente de todas esas personas que están diciendo amar al Señor, que están diciendo predicar la palabra de Dios, y empezando por allí ni siquiera la predican de la manera como la Biblia nos lo indica. Entonces, todo eso es para que reflexionemos y no para que nos sintamos ya descalificados, ¿verdad? Que digamos, híjole, la verdad yo sí luego me he puesto a estar hablando cosas, y la verdad es que yo sí luego, una cosa es lo que hago con mis acciones y otra cosa es lo que resulta en mis reacciones. Cuando me pisan el callo del pie, híjole, empiezo a decir hasta majaderías, ¿verdad?
Cuando de repente uno de mis hijos me hace enojar, híjole, pues empiezo a decir, pero ahí ahora sí que me aviento el rosario, ¿verdad? Ese que me habían enseñado por ahí en otro lugar, y empiezo con una serie de cosas, pero eso no te descalifica. ¿Por qué? Porque Pedro llegó a cometer pecados más graves que esos, ¿verdad? Sin embargo, también encontramos que hubo un Judas. ¿Por qué fue descalificado? Porque persistió en una actitud negativa. Su reacción, en vez de aminorar ese impulso negativo, ese impulso cobarde, ese impulso satánico incluso, porque eso de irse a suicidar, eso fue un impulso satánico que lo llevó a lo que al diablo le encanta, que es la muerte. Pero no una muerte cualquiera, ¿verdad? La muerte eterna. Entonces, eso es precisamente lo que aquí nos está enseñando cada una de las citas bíblicas que estamos viendo. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de comprender claramente para no caer, familia, en esa hipocresía de la que está hablando la Escritura. Vamos al encabezado número 2, que dice así: el discípulo inestable pelea por Cristo cuando debería rendirse a su voluntad. El discípulo inestable pelea por Cristo cuando debería rendirse a su voluntad. Vamos a ver por qué dice eso este encabezado. En Marcos 14, 46 al 49 dice la palabra: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién habrá sido ese que sacó, ese valiente héroe que sacó la espada? Fue Pedrito, ¿verdad? El buen Pedrito. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Miren, aquí vemos una actitud de Pedro que si nosotros lo vemos secularmente hablando, si lo vemos con nuestros sentimientos, dice, ¡ay, qué héroe!, ¿verdad? Ese Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se vio esa pasión, ese amor tan tremendo que tenía por Jesús? Sacó la espada y le mochó la oreja. Desde ahí empezó ese hábito de los mochaorejas, ¿verdad? Entonces, ahí vimos precisamente una escena en donde exteriormente hablando, dices, pues qué bueno, ¿verdad? Pues imagínate, llegaron, dicen los comentaristas teológicos, que fueron alrededor de 500 personas las que llegaron a aprender a nuestro Señor Jesucristo, a arrestarlo. Ahora, ustedes saben muy bien que en otros de los evangelios enriquecen un poco más la historia de lo que sucede en esos momentos. En el Evangelio de Juan dice que nuestro Señor Jesucristo le restauró inmediatamente la oreja a ese guardia. Esta dice cuál era el nombre. Ahí dice que el nombre de esa persona a la que le bajó la oreja se llamaba Malcolm. Entonces a Malcolm le mochó la oreja. Pero dice la palabra también, en otro de los evangelios, no en Marcos, que Jesús le restauró inmediatamente la oreja. Hizo un milagro ahí de sanidad creativa en la cual le creó nuevamente su oreja a ese tal Malcolm, el del medio, dice por ahí. Entonces, allí vemos en otro de los evangelios algo más que sucedió en esa historia. Ahora, allí vemos precisamente también
que nuestro Señor Jesucristo también reprende a Pedro, ¿verdad? Que le dice que no es con espada con lo que se debe de luchar. Y precisamente, ¿por qué, familia? Porque aquí estamos viendo una escena precisamente de Pedrito. O sea, él, el que unas horas después lo va a negar 3 veces, antes de que cante el gallo 2 veces, él ahí sí bien machito agarró y sacó la espada y todo eso, ¿verdad? O sea, yo no lo sé, creo que ningún comentarista ha hablado al respecto de esta situación, pero yo viendo toda esa escena, yo me imagínense, también uno de los evangelistas dice que cuando llegó esta gente, preguntaron, ¿quién es Jesús, el Nazareno? Y Jesús dijo esa palabra tan significativa en todas las escrituras. ¿Sí saben cuál fue esa palabra? Y digo esa palabra porque Jesús hablaba arameo. Y en el arameo era una sola palabra. Pero para los occidentales son 2 palabras. ¿Cuál sería esa palabra? Yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó ahí en la zarza ardiente a Jehová, precisamente Jehová, qué quiere decir? Yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Entonces, cuando llegan y preguntan, ¿quién es Jesús en Nazaret? Él voltea y les dice, yo soy. Y a ver los estudiosos, ¿qué sucedió cuando él dijo, yo soy? Se cayeron. Todos los guardias se cayeron. En el momento en que Jesús dijo, yo soy, se cayeron. Entonces yo me imagino, ¿verdad? A lo mejor estoy pecando de imaginatorio, pero allí en el momento en que Pedro dice, pues si él, aquí mi maestro, nada más por decir, yo soy, todos se cayeron, pues yo ahora voy a poder sacar la espada y sin broncas, él va a hacerle así, todos van a quemarse vivos, ¿verdad? No sé qué tanta cosa haya pasado en su mente. Porque la realidad de las cosas es que él, cuando tenía que mostrar la verdadera fidelidad, no la mostró. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay veces que así nos pasa a nosotros. Sobre todo cuando somos bien religiosos. Cuando somos bien religiosos, no, hombre, pues, no, sí, yo hago esto y no, y yo lo otro, sí, papá, cuente conmigo, y aquí, y allá, y allá. Pero cuando viene la verdad de las cosas, cuando viene una situación en donde definitivamente tenemos que mostrar que Dios es antes que nadie, ahí es donde sí reaccionamos como reaccionó Pedrito. Negándolo. Negándolo como prefiriendo un compromiso social que un compromiso ministerial. Prefiriendo hacer actividades seculares a estar haciendo actividades espirituales, prefiriendo ganar dinero que estar buscando la manera de evangelizar a alguna otra persona. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando tú verdaderamente tienes ese fuego en tu corazón para estar cumpliendo con la gran comisión, tú precisamente así como usas tiempo para estar ganando dinero, también de esa manera vas a empezar a usar tiempo para ganar almas para el Señor. Que eso es mucho más, ahora sí que la gente no entiende eso, ¿verdad? Pero es mucho más remunerable que el estar ganando una economía, porque la economía, a final de cuentas, aquí se queda, pero las almas son eternas. Y hay muchos ejemplos que ahorita podría yo seguir poniendo, pero a veces así nos pasa. Es bien fácil que saquemos la espada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque realmente en esos momentos no estamos perdiendo absolutamente nada. Pero cuando se trata verdaderamente de decirle, Señor, yo estoy contigo verdaderamente, hasta donde tú me digas, ahí es diferente. Ahí es bien diferente. Porque hay veces que por nuestra cuenta queremos hacer muchas cosas. Pero cuando Dios te dice, no, no, espérate, yo nunca te dije que hicieras esto. Mejor obedece. Obedece a lo que dice la palabra. Y ahí es donde sí decimos, no, ahí sí ya no. Ahí sí ya lo hacemos precisamente como Pedro.
A Pedro se le antojó sacar la espada porque en ningún momento vemos que Jesús le pidiera que sacara la espada. Jesús en ningún momento de todas las enseñanzas que les estuvo dando, nunca les dijo, hay abusados, porque cuando lleguen y me quieran, ustedes me defienden y ustedes hacen lo necesario para que no me apresen y no me lleven con... Jesús nunca dijo nada de eso. Pero a Pedrito se le ocurrió. Sin embargo, lo que sí les mandó hacer, eso sí no lo hacían. Le dijo, Pedro, Juan, Jacobo, aquí quédense, velen conmigo, pónganse en oración. Y se durmieron. ¿Sí me estoy explicando, verdad, familia? ¿Ya ven cómo cambia el concepto? No fue un héroe Pedro en esos momentos. Realmente actuó carnalmente. O sea, fue de una manera carnal, de una manera impulsiva. Y eso es lo que Dios no tolera de nosotros, familia. Por eso es que cada 8 días digo esa cita, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque somos bien impulsivos, pero cuando tenemos que obedecer lo que Dios nos manda hacer, sí, nos hacemos, ¿verdad? Así, es decir, de la vista gorda, pero si nos está mandando a hacer algo, más bien del oído gordo, ¿verdad? Amén, ¿sí estamos aquí? Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente frase. Muchos quieren luchar por Cristo, pero pocos quieren someterse a Cristo. Ahí está precisamente todo el comentario que ahorita yo les acabo de hacer de esta cita. Ahí está resumido en esta frase. Muchos quieren luchar y quieren hacer esto. Y sobre todo, miren, les voy a decir una cosa, y perdón, pastores, los que me estén viendo y que les quede el saco que les voy a decir, pero hay muchos lugares en donde son bien activistas. No sé si entiendan esa palabra. O sea, las iglesias están llenas de un chorro de actividades, así como tipo Marta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Marta y María? Que Marta era muy afanada y no, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. ¿Y qué creen? Y de veras se los digo por experiencia, he visto cómo muchos de esos pastores que andan con un chorro de actividades nunca se meten en la presencia del Señor. No tienen tiempo, pues ¿qué tiempo van a tener? No tienen tiempo para estar escudriñando la Biblia, para meterse en oración con el Señor, para estar incluso conviviendo con los congregantes, para estar sabiendo realmente qué es lo que está ocurriendo en cada una de las familias de la iglesia. No, ¿por qué? No, es que ahora nos toca hacer esto, nos toca hacer... Ay, ya me invitaron de viaje, tengo que ir a predicar a otro lugar. Y dejan a las ovejas ahí en las manos de quién sabe quién, ¿verdad? Pero andan todo el tiempo ahí. Ay, el pastor ahora no va a predicar. No, otra vez no va a predicar. No, es que lo invitaron en otra ciudad o hasta en otro país y en otro lugar. Y no, y es que ahora ya hizo también un evento de evangelismo, ¿verdad? Que según evento de evangelismo, pero a nadie evangelizaron porque nada más anduvieron tumbando gente, estuvieron haciendo que disque milagros y actividades. Y cuando de repente yo he llegado a tener la oportunidad de sentarme a platicar con ellos, no saben ni siquiera lo que son las 5 solas. Dices, ¿cómo puede ser posible que anden en tanta cosa, pero no tienen una intimidad con el Señor? No tienen una por descubrir cada vez más cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Algo así es lo que estamos aquí observando. Repito la frase, muchos quieren luchar por Cristo, pero pocos quieren someterse a Cristo. Andan haciendo un chorro de cosas, como Marta, pero Marta no estaba sometida a Jesucristo. María sí. ¿Por qué María estaba sometida a Cristo? Simplemente estaba ella a los pies del Señor. Señor se sentó, Jesús estaba sentado, a lo mejor en alguna banca, y ella llega y se sienta en sus piernas. ¿Y qué pasa? Bueno, no en sus piernas, más bien se sienta en el piso, a sus piernas, a la altura de sus piernas. Así que me vi muy mal, ¿eh? En su regazo, por así decirlo, ¿verdad? Como lo dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Que ella estaba en esos momentos escuchando todo lo que el maestro les estaba diciendo. Pero Marta, por andar por aquí, por allá, no, es que el Señor ha de necesitar un sandwichito, el Señor quiere unas panitas, el Señor quiere aquí una rusita que le prepare con su limoncito, ¿verdad? Porque ha de estar bien acalorado.
Pero María estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Como Jesús le dijo. Ella sí estaba haciendo lo correcto. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte, familia. ¿De qué nos serviría andar haciendo un chorro de cosas si no nos estamos sujetando a lo que Dios nos dice realmente que debemos nosotros de hacer? Amén. Vean lo que dice Proverbios 3:5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Dice, fíjate, o sea, que confiemos en él. No crean que dice, fíjate. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. O sea, no seres independientes. Tenemos que depender en todo momento de Dios. Porque cuando nosotros queremos volvernos independientes, podemos hacer cosas que aparentan piedad, pero esas cosas están llenas de maldad. ¿Por qué? Porque no nos estamos sujetando realmente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos de hacer. ¿Ok, familia? Vamos al encabezado número 3, que tiene por título: el discípulo inestable promete fidelidad hasta que llega el momento de pagar el precio. O sea, sus acciones son muy bonitas, pero sus reacciones son muy negativas. Vamos a ver qué dice Marcos 14:50. Entonces, digan conmigo, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces, aquí estamos observando precisamente cómo la naturaleza del ser humano es de cobardía, es de traición, es de inestabilidad, porque precisamente esa es la situación, que un día estás diciendo algo, pero otro día ya cambiaste completamente de opinión. Y así nos pasa muchas veces. Un día estamos pensando, ¿verdad?, en que no, que Jesús lo máximo y todo, pero cuando menos nos damos cuenta ya estamos cambiando de opinión, o simplemente nuestras acciones no están sometidas a lo que nuestras palabras llegaron a decir en algún momento. ¿Por qué? Pues porque llegamos a ser muy impulsivos, ¿verdad? Llegamos a ser muy emocionalistas, y como somos bien emocionalistas, decimos muchas cosas que no las podemos cumplir. Y a la mera hora salimos corriendo. ¿Verdad? Como hace 8 días ahí ese proverbio que les dije de patitas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? Pues ahí en el momento en que ellos vieron las cosas bien difíciles, dijeron, no, mejor nos vamos, porque si no, nos va a pasar lo mismo que al maestro. Ellos sí le decían, ¿verdad? Maestro, nosotros queremos estar a un lado de ti. Queremos que mi hermano esté a un lado y yo al otro lado, cuando estemos en el reino de los cielos ahí contigo. Pero ahí el Señor les dijo, no, hombre, no saben ni siquiera lo que me están pidiendo. ¿A poco ustedes van a poder beber la misma copa que yo? Ellos han de haber pensado, ¿verdad?, que era a lo mejor el Bacardí que tenían por allí. Han dicho, no, pues yo sí puedo beber de las mismas, pero no era de eso de lo que estaba hablando el Señor. Estaba hablando precisamente de esta copa, como lo vimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que la copa en la Biblia representa un sacrificio, representa algo negativo, representa la ira de Dios, representa juicio. Eso es lo que representa la copa, ¿verdad?
Entonces a eso se refería Jesús. Dijo, ¿a poco ustedes van a poder beber la misma copa que yo? Y ahí se ve que no. Ellos dijeron que sí, pero a la mera hora no lo pudieron hacer. Salieron corriendo. Salieron corriendo y ese es el gravísimo problema que muchas veces tenemos como seres humanos, pero lo peor del caso es que como cristianos también. Es fácil seguir a Cristo cuando hay bonanza, pero en el desierto das evidencia de quién eres en verdad. ¿Cuántos de aquí han estado en un desierto? Y no estoy hablando de un desierto en el plano terrenal. ¿Cuántos de aquí han estado en una situación en donde no saben cuál va a ser la salida de todos esos problemas que en esos momentos tenemos? Llámese de enfermedad, llámese económico, llámese de la índole que ustedes en este momento se les haya venido a la mente. Yo creo que hemos vivido en esos desiertos, espiritualmente hablando. Y precisamente porque en el lenguaje cristiano se le llama desierto a ese tipo de situaciones, porque ustedes saben perfectamente que el pueblo de Israel anduvo 40 años en un desierto en donde estuvieron llenos de pruebas y de conflictos, en donde sus acciones eran unas, pero sus reacciones eran otras, ¿verdad? Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo también anduvo en un desierto durante 40 días, pero sin el maná que tuvieron todos los del pueblo de Israel, sin la sombra, ¿verdad?, que Dios les mandaba para cuando hubiera sol, sin el fuego, ¿verdad?, para cubrirlo del frío cuando hubiera frío. No, Jesús ahora sí que él estuvo así sin ninguna comodidad, sin nada que lo pudiera estar ayudando. Ni siquiera había ángeles del cielo ahí ayudándolo. Él padeció hambre, padeció sed, padeció todo durante 40 días. Eso fue un desierto también para nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos llegado, y como aquí dice, cuando tú estás en situaciones de bonanza, cuando todo te está saliendo bien, cuando tienes una buena economía, cuando no tienes problemas de salud, cuando pasan todas esas cosas, es bien fácil que vengas a la iglesia. Es bien fácil que estés alabando a Dios. Es bien fácil. Pero ¿qué sucede cuando de repente algo no te está saliendo bien? Ahí es donde empieza a venir la verdadera prueba. ¿Qué sucede cuando, es que me siento acatarrado? Ya porque te sientes acatarrado, te olvidas de lo que le habías prometido a Dios, de que Él era lo primerito, ¿no? En ese momento tu catarro se convirtió en lo primero. Y estoy hablando de algo muy sencillo. Pero la verdad es que en cualquier cosa Dios nos prueba, familia. O sea, no crean que porque, le fui infiel a Dios en algo tan insignificante, ya para Él no va a representar nada. Claro que representa todo. Porque por eso la Biblia dice que Él debe de ser la preeminencia de nuestras vidas. O sea, yo sé que todos podemos sentirnos indispuestos para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para hacer alguna actividad espiritual. Todos nos podemos sentir indispuestos. Pero una de las cosas que tú y yo deberíamos de evaluar es cuando te sientes indispuesto para ir al trabajo. A todos nos ha pasado que nos sentimos indispuestos para ir a ganar dinero. Sin embargo, vas. ¿Por qué? Porque si no, ya no te van a pagar dinero. ¿Te das cuenta cómo por eso Jesús dijo que el dinero era otro Dios, era otro Señor? Y por eso dijo, ¿a quién le vas a servir? ¿O a Dios o al dinero? ¿A cuál de los dos señores? Bueno, pues muchas veces ahí es donde nosotros nos podemos autoanalizar. La Biblia frecuentemente nos dice, ¿verdad?, que nosotros nos tenemos que autoanalizar. Esa es una de las mejores maneras. Hay veces que yo a la misma, oye, ¿por qué no hacía? Es que me dolía la cabeza, es que se me subió la presión, oye, y al trabajo también has estado faltando por eso.
No, no, pues ahí sí veo la manera, me tomo una pastilla, veo cómo hacerle, no, pues ahí sí voy. Me estoy sintiendo mal y todo, pero ahí voy. Y a trabajar. Cuando tú estás, aquí yo no estoy poniendo a trabajar a nadie, ¿verdad? Aquí el único que está trabajando es un servidor y lo hago con todo el gusto del mundo. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que precisamente con eso nos estamos percatando de que no somos muy diferentes a los discípulos de aquel entonces. Repito la frase, es fácil seguir a Cristo cuando hay bonanza, pero en el desierto das evidencia de quién eres en verdad. A un cristiano no se le conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. A ver cómo reaccionas cuando hay situaciones. No nada más cuando estás tranquilo, o sea, cuando realmente está viniendo la prueba, pues precisamente ahí es donde vas a mostrar realmente quién eres. Acompáñenme a Deuteronomio 8, 1 y 2. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ya vieron? O sea, todos esos desiertos en los que tú y yo podemos pasar. No crean que a Dios se le salió de control. Y porque a Dios se le salió de control, entonces tú ya también te descontrolas y dices, pues no hay problema. No hago lo que Dios me está mandando a hacer. No, para eso precisamente nos manda las pruebas. Para ver hasta dónde realmente le amamos. Todas esas son pruebas. Esos desiertos por los que pasamos es para ver si realmente nuestro corazón le pertenece a Él. Porque hay veces que lo agarramos nada más a Él como si fuera nuestro amuleto, ¿verdad? Ay, a ver, ayúdame esto, ayúdame al otro, ayúdame. Pero cuando ya veo que las cosas andan todas turbias en mi vida, ay, sí, ya me olvido, ¿verdad? Vamos al cuarto y último encabezado. El discípulo inestable termina avergonzado porque huyó cuando debió permanecer firme. Que esa es otra de las situaciones. Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, nos va a avergonzar. Cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo y de repente caemos, ¿por qué? Porque en esta carne en la que vivimos nos lleva muchas veces a, híjole, pues ya la regué, no hice lo que tenía que hacer, el pastor está mandando un lado y la verdad pues andaba haciendo otras cosas por apático, no hice caso, no le mandé la tarea. Le doy gracias a Dios por muchos, algunos que ayer en la noche me mandaron su tarea. Pastor, perdón por la hora, pues si supieran que la mayoría me mandaron ayer en la noche sus respuestas. Pero bueno, pero la verdad a mí me da mucho gusto, aunque sea a la última hora, pero cumplieron con su tarea. Pero lo que me da mucho susto, y no por mí, sino por ustedes, es precisamente lo que estamos ahorita viendo. En la semana vas a pasar muchas pruebas para ver si realmente vas a cumplir con tu tarea del discipulado o no. Van a pasar muchas pruebas, pero vamos a ver qué calidad de cristiano eres. Si realmente eres como aquí lo está diciendo la palabra de Dios, pues ahí, ahora sí que entre Dios y nosotros hay una situación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este encabezado. En Marcos 14, 51 al 52, que ya es los últimos dos versos de nuestra cita base del día de hoy, dice, pero cierto joven le seguía. Los comentaristas teológicos han coincidido
en que ese joven, ¿quién creen que era? Nadie se lo imagina. Es que imagínense, es una situación en donde solamente la persona que lo escribió, pues supo qué pasó, porque todos se habían ido. Entonces, todos los comentaristas han coincidido, no, bueno, sí, era Juan, pero Juan Marcos, el escritor de Marcos. Se llamaba Juan Marcos, ese era el nombre completo del evangelista Marcos. Dicen que él fue ese joven, porque pues nada más él supo, eso aparece solamente en este evangelio. En los otros 3 evangelios aparece esta pequeña historia. Entonces dicen que fue Juan Marcos el que tuvo esta situación. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Sabíense, ahora sí que Marcos ahí mismo él está dándonos la información de que él estuvo en esos momentos del Getsemaní también. Pero aquí está mostrando también él que, al igual que los otros discípulos, se acobardó. Pero al haberse acobardado, ¿qué resultó? Es una vergüenza. Imagínenselo, ¿no? O sea, aventó la sábana y salió ahí desnudo corriendo. Entonces, pero eso nos da también una enseñanza, familia. Eso también, como todo lo que está escrito en la Escritura, nos da una enseñanza. Y aquí vamos a ver esta frase que dice, quien huye de la cruz para evitar la vergüenza del mundo, termina experimentando una vergüenza mucho mayor delante de Dios. Aquellos que se avergüenzan de nuestro Señor Jesucristo, que se avergüenzan de ser cristianos radicales, porque ese problema yo lo he visto mucho y sobre todo en los jóvenes. No quieren ser cristianos radicales porque se avergüenzan de que, es que van a decir que soy un mocho, van a decir que parezco abuelito, que parezco abuelita. ¿Por qué? Porque sigo hablándole a la gente de la Biblia, porque los bendigo, porque busco el bienestar de la gente que me rodea, porque esto, porque el otro y por aquello. ¿Y sabes qué? Que si tú te avergüenzas de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él se avergonzará de ti en el momento en que llegues delante del Señor. ¿Verdad que sí dice así la palabra? Dice claramente que el que se avergüence del Hijo de Dios, Dios se avergonzará también de él. ¿Ven? Y te dirá, ¿sabes qué? Que yo a ti no te conozco. Tú te avergonzaste de mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, querías andar a la moda, te daba pena estar hablando de él. Pero a ver, ¿cómo no te daba pena estar ahí echándote tus alcoholes? ¿Cómo no te daba pena estar apestando ahí todo a cigarro? ¿Cómo no te daba pena estar diciendo esas majaderías tan horribles que te la pasabas diciendo? ¿Cómo no te daba pena estar besando a una persona y luego andar besando a otra persona? ¿Cómo no te daba incluso asco, verdad? Y a esa persona también, y todas las cosas que muchas veces al mundo lo aplaude, lo dice, eso es lo que realmente nos debería de avergonzar. Y precisamente por eso aquí dice claramente, quien huye de la cruz para evitar la vergüenza del mundo, terminará experimentando una vergüenza mucho mayor delante de Dios. A mí qué me importa que las cosas me den vergüenza delante de las personas cuando yo me pongo a ver las cuestiones horizontalmente hablando. A mí lo que me interesa es lo vertical. A mí lo que me interesa es qué opina mi Señor de lo que yo esté haciendo, de lo que yo esté diciendo, de lo que esté yo pensando incluso. Eso es de lo que nosotros debemos de dar cuentas, no de las cosas que la gente pueda decir. Y cuando nosotros entendemos eso, te vas a quitar la pena para estarle hablando el evangelio a tu vecino. Te vas a quitar la pena de estarle hablando a las personas a diestra y a siniestra de quién es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y es cambiar tu vida y también va a cambiar la atmósfera de todo el lugar en donde tú vives. ¿Creen o no lo creen? Pues a echarle ganas, familia. Necesitamos quitarnos esa vergüenza.
Ok, vamos a la última cita, que es segunda de Timoteo 1:10, 1:6 en adelante. Pongamos muchísima atención, familia, porque esta cita precisamente es la aplicación de toda nuestra prédica. Como se los dije claramente, aquí no se trata de la regañada que el Señor nos dio el día de hoy, porque sí nos dio una regañada. ¿Por qué? Porque somos igual que esos discípulos de aquel entonces. Lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, así somos. Pero también Él nos da la solución. Él nos da todas las estrategias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser redimidos de la misma manera que aquellos 11 discípulos fueron redimidos también. Incluyendo a Marcos también, incluyendo ese encueradito que salió corriendo también. Todos fueron redimidos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo 1:6. Es una carta totalmente pastoral. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. ¿Sí entienden a qué se refiere con el depósito? Dice, guarda el depósito que hay en ustedes. ¿El qué? No. Se refiere precisamente a la sana doctrina que Dios les ha dado a través de Pablo. O sea, eso es algo elemental para que la gente pueda tener una vida llena del Espíritu Santo. El que camines en una sana doctrina. Porque de nada te sirve estar yendo a un lugar en donde según estás cumpliendo con una religión, pero que no tienen una doctrina en la cual te estén llevando a los pies de Cristo. Porque hay muchos lugares que de veras, aunque te estén hablando de la Biblia, pero todo está enfocado en el hombre. Son predicaciones, se les llama antropocéntricas. Predicaciones que están llenas de humanismo. Por eso es que la gente sale bien contentota de esos lugares y, ay, soy un campeón, esto, lo otro, aquello. Pero nunca nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque no hubo un depósito correcto en sus corazones, en sus vidas, de la sana doctrina, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí precisamente estamos viendo todas las instrucciones que Dios le está dando a uno de sus discípulos, como ahorita nos lo está dando a todos. Avivemos ese fuego, familia. Que ese fuego del Espíritu Santo inunde todas nuestras acciones, que podamos ser guiados en todo momento, en todo lugar, por el Espíritu Santo y no por nuestro corazón engañoso, que podamos ser guiados por lo que se vive en el reino de los cielos y no por lo que se vive en la sociedad tan podrida que hay ahorita en este siglo XXI, familia. Eso nos está diciendo claramente la palabra. Esta es la aplicación de nuestra predicación. Nosotros debemos de entender claramente que todo lo que pueda estar sucediendo en el mundo va a seguir sucediendo, pero en tu vida y en la mía no tiene por qué pasar lo que en el mundo está pasando.
porque tú y yo no le pertenecemos al mundo. Tú y yo no debemos de salir corriendo en el momento en que vengan las pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un final comprado por la sangre de Jesucristo. Y ese final es un final feliz en nuestras vidas. Nosotros sabemos que pase lo que pase en nuestras vidas es porque Dios lo permitió. Si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que llenarnos de una mente cristocéntrica. Que todo el tiempo estemos pensando como Cristo piensa. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es totalmente cristocéntrica. Nunca encontramos antropocentrismo, nunca encontramos humanismo en la Sagrada Escritura. Siempre vamos a encontrar que el único que debe de ser exaltado es Jesucristo. Pero cuando nosotros nos volvemos cristocéntricos, nosotros vivimos siempre en Cristo, vamos a disfrutar de todas sus promesas también. Amén, familia. Y bueno, aquí vamos a ver la aplicación final. Por favor, si la puedes poner, hijo. Ya me voy a ir rápido porque ya se nos vino el tiempo encima. Y últimamente ya no nos estábamos tardando más de 1 hora en las prédicas, entonces no quiero que hoy sea la excepción. Aplicación final. La tragedia de este pasaje no es solamente que Judas traicionó a Jesús o que los discípulos huyeron. La tragedia es que hombres que habían caminado con Cristo durante años demostraron que todavía confiaban demasiado en sí mismos. Esa es la tragedia que vimos en esta cita. Y esto es algo que muchas veces a nosotros nos pasa. No queremos depender de Dios. Queremos seguir siendo independientes de Dios y eso es lo peor, lo más horrible que pueda haber. Y aquí en esta aplicación vamos a encontrar 4 puntos. La iglesia de hoy corre el mismo riesgo, el mismo peligro. ¿Sí están poniendo por ahí? ¿Sí, verdad? Ok, vamos a ver cuál es el peligro. Número 1, hay creyentes que hablan como Judas, cerca con los labios, lejos en el corazón. Hay veces que nos parecemos más a Judas que a Pedro. Que a mí cuando me dicen si me parezco a Pedro, bueno, no hay problema, Pedro esto, lo otro, pero sabemos el final. Pero Judas, y hay muchos que desgraciadamente así son. Número 2, hay creyentes que actúan como Pedro, impulsivos, pero sin una vida profunda de oración. ¿Verdad que sí pasa? Hay gente que sí vienen a la iglesia, pero cualquier situación y no oran. Lo primerito que debemos de hacer es orar, familia. A veces nos sentimos mal, nos sentimos, sí, ayer mi niña andaba sintiéndose muy mal, le estaba doliendo la cabeza, es más, ya se andaba queriendo desmayar y llegó y me platicó su situación. ¿Y qué fue lo primero que hice, hija? Me puso a orar y ya después la llevaron al doctor. ¿Por qué? Porque sí, tocaba, ¿verdad? Como dicen los colombianos, tocaba que la llevaran al doctor, pero primero oramos. Y desgraciadamente luego hacemos al revés. Ah, va el doctor y qué esto y lo otro. No, el doctor nos dice puras. No, y ya al final, como si fuera la llanta de refacción. A ver, vamos a hablarle al pastor para que se pongan en oración en la iglesia. Pero ya que pasó un chorro de cosas, ya cuando Dios se dio cuenta que Él no era la prioridad, cuando Dios vio que verdad que nosotros primero quisimos ser independientes de Dios y ya ahora sí. Pues no debe de ser así. 3, hay creyentes que prometen fidelidad, pero desaparecen cuando llega la prueba. Y número 4, hay creyentes que siguen a Cristo de lejos para no perder aceptación ante el mundo. O sea, ahí según verdad ellos andan en el cristianismo y todo eso, pero sus acciones no tienen nada que ver, y menos sus reacciones. Ya por último vemos en esta aplicación, sin embargo, en medio de tanta inestabilidad humana, Cristo permaneció firme,
Mientras todos huían, Él avanzó hacia la cruz. Mientras todos fallaban, Él obedecía. Mientras todos pensaban salvarse a sí mismos, Él pensaba en salvar pecadores. Y lo más hermoso de todo esto, familia, es que lo sigue haciendo. Con todo y nuestras fallas, con todo y que tropezamos frecuentemente, Dios sigue teniendo su mano extendida para recibirnos en todas las caídas que nosotros podamos tener. Sí lo creemos, ¿verdad? Pero no hay que desaprovechar, familia. No hay que desaprovechar la oportunidad, porque la misma Biblia lo dice, que llegará un momento en que esa gracia va a llegar un momento en que ya no vamos a estar en estos hermosos tiempos en donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo está así con los brazos abiertos, esperando a que vengamos en arrepentimiento y fe, en un verdadero arrepentimiento, diciendo: Señor, perdóname. Yo pensaba que era cristiano, Señor, pero la verdad he reflexionado con tu palabra y me he dado cuenta que me hace mucho falta. Me hace falta humildad, me hace falta sencillez, me hace falta comprometerme verdaderamente contigo. Me hace falta pasar los desiertos de tu mano y siempre firme en mi convicción de que tú me sacarás de cualquier situación. Amén. Pónganse de pie, familia, por favor. Señor bendito Dios, te damos gracias por esta predicación, por este tema que has traído a tu iglesia. Te damos gracias por cada una de las personas que asistieron de una manera física y también de las personas que asistieron a través de internet. Gracias, gracias, Señor, porque somos una familia. Somos tu familia, Jesús. Gracias porque tú has estado en medio de esta predicación, dándonos la oportunidad de que el Espíritu Santo fuera penetrando hasta lo más profundo de nuestras vidas para poder comprender tu palabra el día de hoy. Te pedimos que todo esto, Señor, lo pongamos por obra para poder cumplir con todos los propósitos que tienes para nuestra vida. En el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey. En esta tarde reflexionemos lo que hemos instruidos por toda la palabra. Vamos a ver los modos de condición de este Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Porque aún tu carne estaba envuelta en miedo, tu corazón se permaneció firme en tu propósito para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra inestabilidad, tú estás dispuesto a intentarlo una vez más con nosotros, Señor. No importa cuántas veces te fallamos, Señor. Tú siempre estás dispuesto a levantarnos, Padre. Hoy queremos agradecerte, Señor, porque tu misericordia, como dice tu palabra, es nueva cada mañana. Gracias a tu sangre, Señor, tenemos acceso libre a tu presencia. No hay palabras que podamos decir más que gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y una vez más me has tomado. Me has tomado en tus brazos y me has dado salas. De tu amor nos has dado, Señor.
puesto en nosotros, Señor, un espíritu de confianza. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En esta tarde, si tú tienes un motivo para darle gracias, te invito a que no desaproveches la oportunidad y se lo digas desde el fondo de tu corazón para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias por la sangre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias, Padre. Gracias. Hoy te invito a que si tu familia está contigo, te tomes de la mano y le digas gracias, Padre, por mi familia. Gracias por mi casa, Señor. Gracias por la vida que tú nos das, Padre. Gracias por no necesito de ti perdonar. Gracias por perdonarnos a los insolitos de tu presencia. Gracias por la cruz, Padre. Te amamos, Padre. Te adoramos. En la cruz de tu vida, entregaste todo a ti. Vida eterna regalaste a morir por tu sangre, Jesucristo. Por tu sangre te compraba, ante todo celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Te damos las gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, por tu sangre tengo entrada ante todo celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. La sangre de Jesús se derrama desde las rodillas. Gracias por ese sacrificio y derramamos en ti. Por tu salvación, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias, Señor.
Gracias, mi Señor. Jesús, si tú tienes algo por qué decirle gracias, que se escuche solamente tu voz diciéndoselo en esta tarde. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, mi amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.